dentro de lo que es el campo de la criminología, que por supuesto estudia todo lo que es la conducta, la motivación del delincuente, es decir, la relación entre la enfermedad mental y la criminalidad, hay una pequeña clasificación muy modesta, porque pues esto por supuesto que pertenece más al campo de la psiquiatría, eh, de las enfermedades mentales, por supuesto, aquellas enfermedades mentales que realmente tienen incidencia en la comisión de delitos. Entonces, primeramente están las psicopatías, la psicosis y la psiconeurosis. Acá lo que nos interesa más son las psicopatías, ¿verdad? Y la psicosis. Dentro de lo que se analiza dentro de las psicopatías, o sea, lo que importa, lo que resulta interesante de las psicopatías para el derecho penal y para la criminología, es que los psicópatas normalmente se les asocia en la comisión de delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, contra la libertad o delitos sexuales. Esto lo que quiere decir es que no es que cualquier persona que cometa este tipo de delitos es un psicópata, sino que algunos psicópatas pueden incurrir en la comisión de este tipo de delitos. Lo interesante del psicópata es que el psicópata, en la mayoría de los casos, él puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Él tiene capacidad de discernimiento. Dentro de la psicosis están psicosis maníaco-depresiva, parálisis progresiva, la demencia senil, y está la esquizofrenia, que es de la que vamos a hacer referencia acá. ¿Por qué resulta interesante la esquizofrenia? Bueno, porque el esquizofrénico tiene una disociación entre lo que es real y lo que no lo es, entre la realidad y la fantasía. Esto lo impulsa, por supuesto, a tener comportamientos erráticos en la mayoría de los casos. Y no distingue la mayoría de las veces, distingue entre lo bueno y entre lo malo. Entonces, desde el punto de vista médico-legal, el esquizofrénico normalmente incurre en la comisión de delitos de homicidio, con la característica común de que pues no tiene motivación en la mayoría de los casos. Hay mucha hazaña, mucha crueldad en los delitos de homicidio cometidos por un esquizofrénico, y siempre va a haber falta de arrepentimiento. Nunca va a haber arrepentimiento de un esquizofrénico al momento en que comete un delito. En sí, ¿por qué resultan de interés para el derecho penal y para la criminología? Justamente las psicopatías y las esquizofrenias. Precisamente por el tema de la inimputabilidad. Porque como hay un hilo tan delgado entre el tema con los psicópatas y los esquizofrénicos, entre el tema de distinguir lo bueno de lo malo, entonces ahí es donde resulta complejo determinar si son verdaderamente unas personas imputables o inimputables, ¿ok? Porque puede que al momento en que cometieron el hecho punible estaban en un momento de lucidez donde donde distinguían entre lo bueno y lo malo, y entonces en ese caso pues la persona no es inimputable, entonces se le debe aplicar una sanción igual que una persona que no tenía la enfermedad mental. Sin embargo, entonces allí es donde surge el problema, porque la persona efectivamente tiene una enfermedad mental. Entonces es bastante complejo hacer este tipo de análisis. Vamos con un poco de música. Vamos a escuchar People Are Strange de The Doors del año 1967. Bueno, y después de haber hecho una pequeña y rápida introducción en lo que es el tema de las enfermedades mentales dentro del mundo penal y cómo lo ven las legislaciones en el mundo, incluso la venezolana, vamos a hablar un poco de este tema que tanto fascina a los cineastas, que es llevar a la pantalla grande estos temas. Yo decidí hablar de 4 películas, creo que no me va a dar tiempo de hablar de las 4, pero hay un sinfín de películas de este tipo que tocan estos temas. Dos de las películas de las cuales voy a hablar son una de mis favoritas, son mis películas de culto, que son Trainspotting y La Naranja Mecánica, y la tercera, por supuesto, de la que vamos a hablar es del Joker, que ha causado tanta polémica. Entonces, Trainspotting es una película inglesa que se estrenó en el año 1996. Cuenta la historia de un grupo de jóvenes que son adictos a la heroína y que viven en una zona pobre de Edimburgo. Ellos normalmente pues no tienen aspiraciones en la vida, solamente
pues se drogan y buscan la manera de conseguir dinero para comprar drogas, por supuesto que cometiendo delitos. La película comienza con un monólogo del protagonista llamado Mark Renton, que es personificado por Ewan McGregor. Mientras él y el amigo van corriendo, huyendo de la policía, Renton declara que a diferencia de la gente que escogió una vida, hijos, estabilidad financiera y posesiones materiales, él simplemente eligió vivir como un heroinómano, ¿no? Hay varias situaciones de la película que muestran los efectos de las drogas en los protagonistas y que pudiera decirse se asocian con lo que es la esquizofrenia, porque pues hay una notable desorganización estructural de lo que es la personalidad. Además, por supuesto, de las alucinaciones y las fases de delirio que tienen los personajes en los momentos en que están drogados, ¿no? Sin embargo, hay una situación particularmente que realmente impacta por lo crudo que es esta película en líneas generales, ¿no? Esta escena, pues, esta escena transcurre en el apartamento. Ellos tenían un apartamento donde iban, donde se drogaban y permanecían allí, pues, todo el tiempo, ¿no? En el grupo habían hombres y había mujeres también. Particularmente ese día que se drogaron, pasó algo inhabitual, pues una de las muchachas que estaba allí sale llorando, llamando a los demás que por favor la atiendan. Y era que se acababa de dar cuenta, la muchacha tenía un bebé, se acaba de dar cuenta que su bebé estaba muerto en la cuna. Era un bebé de meses, al parecer tenía varios días allí ya muerto. El bebé fallece en virtud de que, como era un bebé de meses, ella le traspasó a través de la lactancia, le pasó heroína y el niño fallece por una sobredosis. Esta película pues sencillamente finaliza cuando el grupo se separa. Los cuatro protagonistas, ellos hacen una venta de heroína que les dejó cerca de 16.000 libras esterlinas. Entonces, esta historia gira en lo que normalmente se conoce como un antihéroe, ¿no? Que en este caso el antihéroe es el protagonista, Mark Renton. Se resume en una sola pregunta, pues, ¿para qué elegir un modelo de vida? Señala el protagonista al principio que sencillamente pues seguir a los demás y llevar una vida supuestamente normal es complicado y aburrido para él, ¿no? El adicto pues no trabaja, no tiene pareja, no tiene responsabilidades ni moral, solamente tiene que preocuparse de conseguir algo que vender para costear su adicción. Fíjense que ni siquiera se preocupa por un tema de alimento, nada, sino de mantener la adicción, ¿no? En su momento, en el año 1996, esta película causó gran controversia, al igual que está pasando ahorita con el Joker. Pues se decía que fomentaba el uso de las drogas entre la juventud. Sin embargo, ya hoy, Trainspotting es considerada una de las películas de culto de fin del siglo XX. Incluso algunos la han llamado como la naranja mecánica de los 90. Y allí pues vamos a hablar de la siguiente película, que es La Naranja Mecánica, que es basada en un libro del mismo nombre y es una película angloamericana del año 1971. Esta es más vieja, esta es de la década de los 70. Fue filmada en el Reino Unido. Esta cuenta la historia de un delincuente juvenil llamado Alex Delarge, que es protagonizado por Malcolm McDowell, y los placeres de Alex eran escuchar música de Beethoven, específicamente la novena sinfonía de Beethoven era su favorita, el sexo, las drogas y la violencia extrema. Los expertos señalan que Alex era considerado como un sociópata, ¿ok? Alex es traicionado por sus amigos, va a la cárcel. En un intento desesperado por salir de la cárcel, él se somete voluntariamente a una técnica psicológica de rehabilitación conductista experimental, conocida como método Ludovico. Esto por supuesto que es todo ficción, ¿ok? El método Ludovico eso no existe, eso lo crearon para la película, en el libro por supuesto. Entonces nada, la terapia le funciona,
Alex sale de la cárcel y ahora pues tiene que lidiar con esta nueva conducta social que tiene gracias a la terapia a la que se sometió. En esta terapia Ludovico es una terapia experimental de adversión que la desarrolla el gobierno como una estrategia para detener el crimen en la sociedad. El tratamiento sencillamente consistía en que él era expuesto, el tratado era expuesto a formas extremas de violencia. Lo forzaban a mirar escenas cinematográficas violentas en la pantalla, violaciones, mutilaciones, asesinatos, ¿ok? Escenas de guerra, escenas del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Alex, el protagonista, él era incapaz de cerrar los ojos, ya que le inmovilizaban la cabeza y las manos también, y los párpados se los mantenían abiertos con un par de ganchos. Esa es una escena clásica de La Naranja Mecánica, donde está él viendo estas escenas de extrema violencia sin poder cerrar los ojos. Aparte de eso, pues lo drogaban también y le colocaban de fondo su música. No lo hicieron adrede, o sea, fue algo casual, algo terroríficamente casual, que le colocaban de fondo la Novena Sinfonía de Beethoven, que era su música, su música favorita, pues. Este tratamiento, pues, él no cometía delitos al momento en que sale, y es consecuencia de este tratamiento, pero lo deja incapaz de ser violento. O sea, él ni siquiera puede defenderse, ni siquiera puede tocar a una mujer desnuda, y por supuesto en un imprevisto efecto secundario de este tratamiento, lo hace incapaz de oír la pieza favorita de él, que era la Novena Sinfonía de Beethoven, porque, como les dije, pues lo colocaban como música de fondo al momento en que él veía estas escenas violentas. Él, durante toda la película, después que sale de la cárcel, se consigue con sus víctimas, se reencuentra con sus víctimas, quienes, bueno, lo golpean. Incluso hay uno de ellos que hace que casi él se suicide. Total que, bueno, la película termina en que él pasa una larga recuperación en el hospital. Él piensa que ya vuelve a ser el mismo de antes de la terapia, y termina trabajando para el gobierno. Entonces, esta película, por supuesto que causó mucha controversia también. De hecho, no fue permitida su exhibición para el estreno en el Reino Unido, y muchos críticos y aficionados pues la consideraban como, o sea, a pesar de esto, muchos críticos y aficionados la consideran hoy como una de las mejores películas jamás hechas. La película ha sido criticada por su violencia excesiva. Volvemos otra vez al mismo tema del Joker. Y la falta aparente de humanidad por grupos moralistas, por grupos religiosos, que pregonan que sirve como un pésimo, o que servía, porque ya hoy día pues es otro el concepto que se tiene de la película de La Naranja Mecánica, que era un pésimo ejemplo de ideal de comportamiento para la actual juventud, que estaba pues ávida, de referentes en que basarse. Entonces, pues, así llegamos a la película que de alguna manera dio pie al tema que estamos hablando hoy, que es la película del Joker. Esta película, bueno, pues como sabemos, recientemente se acaba de estrenar, no tiene ni un mes de haberse estrenado. Es una película americana, cuenta, como lo dije ya en bloques anteriores, la historia de Arthur Fleck, que es un comediante fallido, es un enfermo mental que se hunde en la locura, se convierte paulatina e inconscientemente en la cabeza de un levantamiento criminal en masa. Todo esto transcurre en una ciudad ficticia y en medio de una historia que también es ficticia. Yo no pretendo acá hacer spoilers de la película, porque sé que mucha gente no la ha visto. Voy a hacer una pequeña referencia sobre una entrevista que pude escuchar en el programa de Shirley Barnaghi hace unos días. Ella entrevistó a dos críticos de cine
que hablaron sobre este